de que supe dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, buenas tardes. Comenzamos entonces el programa número 12, gracias a Dios. Y hoy vamos a tener un invitado especial, el coronel mayor Gabriel Camili, es el presidente del Instituto de Levan, columnista en el diario La Prensa y diarios de Brasil, Venezuela, México. Una cosa muy importante, fue hasta hace poco director de la Escuela Superior de Guerra, docente universitario, ha sido agregado militar en Alemania, entre otros destinos, y su último libro fue La Guerra de Ucrania. Justamente iniciaremos con este tema. Bienvenido, coronel mayor. Bueno, gracias, Hugo. Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar acá con ustedes para conversar un poquito sobre estas cuestiones de la realidad internacional actual, de la política internacional. Tan importante. Tan importantes y que tienen tanto que ver, ¿no? Tanto que inciden, ¿no? Que en inciden, un país como el nuestro, ¿no? Exactamente, aunque parezca mentira, inciden, como decíamos, la política internacional es la gran política. Esa es la gran política. Entonces, en función de eso se ordena después todo lo demás, en un país que piense con una mentalidad estratégica, ¿no? Que piense ordenadamente. No se empieza por abajo, no se empieza por los cimientos, se empieza por lo macro. Por lo macro. Y a partir de ahí se alinean las cosas y en función de eso se alinea el resto. Claro. Así que bueno, esa es la... Bueno, y cuéntenos un poco entonces qué es su último libro y cómo ve la situación de esta guerra, ¿no? Sí, el libro que hemos publicado el 27 de febrero de este año es el fruto de un trabajo que vengo elaborando hace 2 años, que es más de 2 años, llevamos más de 800 días, ahí está en pantalla La Guerra de Ucrania, crónicas anticipatorias lo llamé. Bien. ¿Por qué? Porque yo llevo una columna en el diario La Prensa, semanal, donde vamos relatando con una visión, como digo siempre, sudamericana, desde un punto de vista nacional, desde un punto de vista objetivo, sin sesgos ideológicos, no estamos enrolados ni con Rusia ni con Ucrania. Y yo me retiré el 1 de febrero de 2022, pensando en tomar un descanso luego de 40 años de servicio, y el 24 de febrero del 2022 empieza la guerra en Ucrania, y ahí nomás lo llamo a un gran amigo mío, un profesor Pablo Ansaldi, por teléfono, que veníamos siguiendo los temas estos internacionales desde la Escuela de Guerra, el cual yo lo había invitado a trabajar conmigo en ese instituto. Y bueno, hicimos un primer ensayo, veíamos que los medios decían cosas disparatadas irrisorias y aparte... Terrible. Cuando sí. plantean esa hipótesis de que Rusia fracasa porque en 3 semanas no toma la capital de Ucrania, ¿de dónde la sacaron? Bueno, ese es uno de los temas a develar en estos artículos y en este libro. Esa es la cuestión. Son cosas disparatadas que empezamos a escuchar y empezamos a ver el fenómeno de que las mismas personas que hablaban en los medios sobre el COVID hacía 2 años o años anteriores, en los medios hablaban del incendio en Corrientes hacía 2 meses, que se incendiaba Corrientes, y los mismos empiezan a hablar con una solvencia y con una facilidad sobre la guerra de Ucrania y que esto, que la política, que los tanques y que los aviones. Digo, bueno, por lo menos después de 40 años de servicio, siendo profesor de la Escuela de Guerra Conjunta 3 años y decano de la Facultad Militar Conjunta, me parece que algo puedo decir, un poquito más coherente que esto, sin soberbia, ¿no? Con tranquilidad. Entonces salió ese primer artículo, tuvo muy buena repercusión, y a partir de ahí
a medida que iban avanzando estas noticias disparatadas, como Hugo decía recién, me fue obligando semana a semana a escribir en la prensa. También elegí un medio serio, no podía elegir cualquier medio, porque hay medios atlantistas, hay medios que tienen ideologías, sesgados, absolutamente... Algunos demasiado. Algunos demasiado sesgados, que después no sé cómo van a hacer para desmentir las cosas, ¿no? Porque las cosas han llegado a un punto que ya no son difíciles de desmentir. Entonces, sí. Un exitismo innecesario, digamos, siempre teniendo mucha lástima por el pueblo ucraniano, que es el que está sufriendo, ¿no? Entonces, estas crónicas anticipatorias ya llevamos 800 y tantos días de guerra y las vengo siguiendo regularmente una vez por semana en el diario La Prensa. Así que todos los pueden seguir. El libro, recopila hasta los primeros días de febrero, que se cumplían los 2 años. Entonces decidimos sacar este libro. Como ven ahí en la tapa, yo pongo 2 cosacos, uno con la bandera rusa y uno con la bandera ucraniana, porque esto es una guerra entre hermanos, esto es una guerra entre 2 pueblos ortodoxos, cristianos, católicos, donde el atlantismo y el enemigo, sobre todo de orden angloamericano, claro, ha metido la cola, como en todos los conflictos, ha embarrado la cancha, los ha hecho pelear, ha logrado dividir a Rusia de Alemania. Miren, esta guerra tiene para hablar lo que ustedes quieran y de enseñanza. Lo importante es ver qué enseñanzas le sacamos para la Argentina. Bien, bien, bien. El motivo de la guerra. Sí. ¿Cuál sería? El motivo de la guerra, esto es una guerra, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de Rusia, es una guerra de supervivencia. Rusia se ve amenazada. Ustedes tengan en cuenta que la OTAN, después de la caída del muro de Berlín, no ha cesado de avanzar. Rusia es un país grande, muy grande, es el más grande del mundo, y hay que ponerse en la piel y entender, ¿no?, también que ellos han sufrido varias invasiones. Las más conocidas, que cualquiera que nos está escuchando va a aceptar conmigo, la napoleónica, ¿sí?, que ha llegado hasta las puertas de Moscú, en la batalla de Borodino. Napoleón casi obtiene la victoria, pero después se da cuenta que tenía sus canales logísticos y sus redes logísticas a mucha distancia, que entonces obliga esa retirada de Rusia que se ve en cuadros famosos, ¿no?, y históricos. Entonces, esa es una... Pero hay anteriores, hay más en la historia, ¿no? Yo no quiero abundar ahora. Y segundo, bueno, la invasión alemana en la Operación Barbarroja, que también llega a las puertas de Moscú, en Stalingrado, Leningrado, acuérdense toda esa línea impresionante. Sí. Entonces, una nación que tiene espacios geopolíticos vacíos muy grandes, exactamente, amenazas. En ese sentido yo veo un cierto paralelismo con la Argentina, una poca población relativa en función a la cantidad de espacio. Nosotros somos 47 millones de habitantes, ellos son 170, pero en un territorio mucho más grande, donde nosotros podemos ser un colador, ¿sí? Podemos ser penetrados por cualquier tipo de... Entonces esta sensación, Rusia la percibe de esta manera. Y obviamente... y la OTAN, desde la exactamente, caída del muro, y la OTAN no ha dejado de avanzar a instancias básicamente de los 2 grandes gestores que son Gran Bretaña y Estados Unidos, que tienen como objetivo, o sea, a mi entender, tienen como objetivo ulterior impedir la unión económica y comercial con Alemania, un país al cual conozco porque, como usted recién bien mencionó, fui agregado de defensa ahí, y la inteligencia, la técnica, el modus de ser del pueblo alemán, sumado a las potencias naturales de esa gran Rusia, serían un eje muy difícil, que también a lo largo de la historia, esto no es un descubrimiento científico mío, saber un poquito de historia militar, también a lo largo de la historia siempre ha sido central y ha sido torpedeado. Cuando se está por producir, y la mejor imagen física de este torpedeo es
el torpedeo del Nord Stream, que era el abastecimiento de gas económico, de gas, sabotaje, digamos, totalmente ya casi develado públicamente, que han intervenido las potencias occidentales, directa, indirectamente, no importa el detalle ahora, pero esto es la imagen real y concreta de esa eliminación, de esa unión. Yo les digo una cosa, cuando yo me fui de Alemania en 2016, a principios de 2016, el gasoil costaba 0,80 centavos de euro. Hoy vaya a Alemania y pregunte cuánto sale el litro de gasoil. Arriba de los 2 euros, seguramente. Entonces, esto para la Argentina, a lo mejor para el que me está escuchando no dimensiona que nosotros tenemos una mentalidad inflacionaria importante, pero para un alemán es una bomba atómica, digamos, es una cosa terrible. Terrible. No, recuerdo Hansen Reuter, que hace un tiempo estuvo acá, nos decía de que según fuera la relación entre Rusia y Alemania, era la política europea. Exactamente. El equilibrio de poderes. Claro. Y bueno, esto es viejo también. Si se acercaban, determinaban la política. Y si se alejaban también. Claro, Gran Bretaña quiere oficiar, debe ser el árbitro, según ellos. Claro. O sea, tienen el poder infuso de ser el árbitro. Entonces, y hacen todo lo posible. Por eso también, una cuestión muy interesante que yo destaco en el libro, es el tema de las negociaciones de paz de marzo del 22. En marzo del 22, Ucrania y Rusia iban a llegar a un alto el fuego con un acuerdo de paz, ¿sí? Marzo del 22, apenas un mes empezaba la guerra. Y ahí donde a mí también se me despierta el interés y empiezo a agudizar el ojo, aparece en la escena el peluca Boris Johnson, que se mete a impedir que el pueblo ucraniano acepte una negociación de paz. Esto muy parecido nos pasó en la Guerra de Malvinas. En la noche del 1 al 2 de mayo, a instancia del presidente Belaúnde Terry, y esto también lo repito constantemente, esto es público, lo pueden verificar, el presidente Belaúnde Terry, junto con las cancillerías argentina y británica, habían logrado un acuerdo de cese al fuego para entrar en conversación de paz y hacer un gobierno de las 5 banderas, ¿se acuerdan? Todo eso. Sí. Bueno, en la noche, cuando esa noche del 1 de mayo, en la madrugada del 2 de mayo, inconsultamente, Margaret Thatcher ordena al submarino Conqueror hundir y asesinar a nuestros compatriotas del crucero General Belgrano, hecho aberrante porque la flota nuestra había detenido por esas negociaciones de paz un posible ataque esa noche. Esto está bien contado en un libro del almirante Benito Rótolo y el licenciado José Enrique García Enciso, que se llama Las 5 noches decisivas. Bueno, la misma metodología que usaron en la Argentina, que torpedearon un torpedo que eliminó la paz, bueno, apareció en esas negociaciones de paz del 22. ¿Por qué? Porque en los medios, que son los torpedos modernos, los medios de comunicación, hacen aparecer una supuesta masacre en Bucha, con lo cual inhabilitaba una masacre rusa indiscriminada, que después se probó que no era verdad. Pero bueno, usted lo instala y con eso imposibilita cualquier capacidad de negociación, porque usted no va a negociar con una persona que comete crímenes de guerra. Seguramente. Entonces esa es la técnica británica. Perfecto. Ahora hay notables paralelismos, que usted los ha referido recién, los vacíos anecuménicos que tiene Rusia con los que tiene la Argentina, las situaciones que se torpedean desde afuera, pero siempre el actor común detrás de todos estos hechos es Gran Bretaña y su avesada diplomacia, su dominio de las técnicas de poder, de los factores de poder, y sobre todo, así como se critica, también debe admitirse para corregir los propios errores, ¿no? Una concepción geopolítica que tienen de dominio, o al menos de proyección de su poder nacional, los británicos, aunque devaluados con respecto a la superpotencia como Estados Unidos, cosa que en la Argentina falta mucho. No tenemos más nosotros una concepción geopolítica. Hemos perdido, podemos ir a la próxima placa si querés, hemos perdido esa capacidad de pensamiento estratégico militar y estratégico nacional. La Argentina, yo lo conversaba con distintos profesionales de la
pensamiento, y por eso hemos creado este instituto, el EVAN, que se llama Estudio y Legado en Valores Nacionales, que tiende a promover estos valores y estas ideas. Nosotros tenemos 3 ejes importantes en 3 diplomaturas universitarias que buscan recrear esa escuela del pensamiento nacional. La primera es Malvinas, Educación y Soberanía, o sea, el término ya te dice todo. Nosotros en esa diplomatura que estamos desarrollando en este momento, que tenemos más de 70 alumnos desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, participando en esta verdadera escuela de patriotismo y soberanía, tenemos visiones de la gesta de Malvinas, pasado, presente y futuro. Se ve geopolíticamente el tema Malvinas desde 1492 hasta la actualidad. El segundo eje de avance importante es nuestra diplomatura universitaria en liderazgo sanmartiniano para el siglo XXI, que es traer el liderazgo de San Martín como administrador, como gobernante, como político, como militar. Ese San Martín del cual tenemos tanto que aprender y que poco sabemos, que ha sido escondido o ha sido tergiversado en el peor de los casos. En esa segunda diplomatura también pensamiento político estratégico del general San Martín para generar escuela. Y la tercera diplomatura, que es como ustedes verán, es como una conclusión una de la otra, es la diplomatura que empieza ahora en agosto, que se llama Análisis Estratégico de los Conflictos Contemporáneos, donde miramos con una visión, como digo yo, ni liberal ni marxista, miramos los problemas de la Argentina desde la Argentina. Entonces, el trabajo final de los alumnos, después de haber cursado estas materias, es que cada uno en equipo organice uno de los conflictos. Y el resultado es muy bueno, muy positivo de los análisis, que la gente aprende a analizar sin sesgos ideológicos. Así que adelante, por favor. Y también damos cursos importantes. Ahora estamos lanzando uno que se llama Figuras Ejemplares de la Historia Hispanoamericana, donde vamos a hablar de 4 personas que están en la línea, que son el brigadier general Artigas, que es otro gran hombre que hay que estudiar geopolíticamente, qué quería Artigas y por qué ha sido escondido debajo de la alfombra. ¿Sí? Tenemos a Santa Cruz del Perú, tenemos al general Manuel Belgrano, otro gran pensador de la Argentina, y por último a un gran gobernante de México que era el general Iturbide. Son 4 prohombres, pero no es estudiarlo por estudiar la historia en forma, digamos, filantrópica, sino para sacar enseñanza. Vamos a la que sigue. Ahí están nuestras redes por si nos quieren contactar. Bien, ahí está, veo página web. Página web, ahí se puede consultar todo. Y adelante, vamos a la que sigue. Y bueno, y hace poco, como un apéndice de esto que estamos generando, nos dimos cuenta que después hay un agujero de 40 años coincidente con nuestras derrotas de la guerra y compañía, donde hay una ausencia del pensamiento estratégico nacional y militar. Ha desaparecido. Guglielmelli o gente de la escuela. Hay un hiato, ¿no? Y de hecho, sin vanagloria, digamos, oficiales que escriben en los medios, acá está, no hay mucho más, y nadie le impide. Sí. Entonces, hemos decidido, un grupo de oficiales, generar el NAPEM, que es el núcleo argentino del pensamiento estratégico nacional, para pensar la Argentina, como decía el padre Castellani. La Argentina requiere ser pensada, pero no pensada en una mesa de café y chabacanamente, sino pensada científicamente. Tenemos con qué, gracias a Dios, tenemos con qué. Puedo comprobar, en estos 3 años de trabajo en el EVAN hay alrededor nuestro cerca de 100 intelectuales de las distintas áreas, o sea que no estamos ausentes, falta el aglutinante, falta que nos juntemos. ¿Y qué falta hace en estos momentos tan ausentes de pensamiento nacional, donde vemos tanto cipallismo, tanta entrega y tanta estrategia nacional? Exactamente. Pero además de bastardeo de los conceptos, porque también se ha tomado el concepto de pensamiento nacional para cualquier cosa en la Argentina. Sí. Vemos los resultados que tenemos, muy cortado por el sesgo ideológico que usted dice, y por lo que veo es muy importante ese último anuncio que hacen del núcleo de pensamiento estratégico nacional,
porque era algo que las Fuerzas Armadas al menos habían dejado de hacer en estas últimas 4 décadas. Históricamente las Fuerzas Armadas Argentinas, sobre todo el Ejército, ha sido un reservorio importante de pensamiento estratégico. A lo largo de las distintas etapas de la historia, siempre se destacó la intelectualidad de las Fuerzas Armadas por pensar estratégicamente. ¿No? Es así, Carlos. Tristemente se ha dejado de escribir, digamos, los oficiales no escriben, no vuelcan su pensamiento. La verdad que sería bueno que más personas con la cantidad de años de servicio y de estudio que uno tiene pudiesen aportar al pensamiento nacional. Hemos sido duramente colonizados también por pensamientos foráneos, o como digo siempre, de derecha o de izquierda. Sí. Pero nosotros tenemos nuestro pensamiento nacional propio, podemos mostrar algo, podemos ofrecer algo con el único interés nacional, ¿no? Lo demás, todo es conversable, ¿no? No se puede comprar a libro cerrado doctrinas foráneas y insertarlas en las Fuerzas Armadas o insertarlas en el pensamiento estratégico nacional o comprar un conflicto que no es nuestro, digamos, cosas terribles que están sucediendo en la actualidad en forma innecesaria y es más, con total entrega sin que nadie se lo pida, porque hay una sobreabundancia de gestos de congraciarse sin que nadie les pida nada. Y uno, cuando está en el tema de estrategia geopolítica o relaciones internacionales, tiene que plantarse con respeto, con humildad, pero con firmeza. Entonces, el contrincante percibe, o el contrincante, o el oponente, o el competidor, percibe rápidamente, como todos ustedes lo saben, como cuando jugamos al truco o jugamos al ajedrez, cuando uno está bien plantado, bien parado y no muestra la jugada, nadie le está pidiendo que yo muestre las cartas. ¿Me entienden? No tengo por qué mostrar las cartas y esto. Nosotros no podemos desarmar nuestra tecnología nacional, no podemos desinvertir en nichos del mercado que realmente milagrosamente han sobrevivido. Nosotros no podemos perder un ápice del terreno en la energía atómica. Somos uno de los pocos países en el concierto de los que producen satélites. Con humildad, con sencillez, con esfuerzo, pero hay 12, 15 países que producen satélites en el mundo. Entonces, por una cuestión economicista o una cuestión de caja, nosotros no podemos dejar este punto. No podemos dejar nuestra política antártica, no podemos vender nuestra soberanía, no podemos dejar nuestra política energética. O sea, hay cosas claras que no se pueden dejar de lado y no son negociables. Y a la que nos vamos a oponer firmemente ante cualquier discurso que vaya en dirección contraria. Respecto de la política antártica, era uno de los puntos que tenía anotado para preguntarle cómo lo ve, cómo es la situación actual, qué nos puede decir. ¿Qué es esto de, Inglaterra sí, con sus pistas, lo que se pretende hacer en Tierra del Fuego? Sí, estuve muy interesado en esto, casualmente con el profesor Ansaldi hemos ido en una visita oficial de la Escuela de Guerra a la Universidad de Tierra del Fuego en el año 2019 o 20, no tengo presente, en el 20. En el 2020 hemos viajado y nos hemos reunido con todas las fuerzas vivas de Tierra del Fuego, le hemos explicado nuestra preocupación estratégica. Ushuaia, como política de Estado, debe ser la puerta de entrada para la Antártida, para cualquier, más allá de la negociación que termine como terminase en el 2047, cuando haya que renegociar el Tratado Antártico, la Argentina tiene una potencialidad única con respecto a los dos competidores, que son Punta Arenas y las Islas Malvinas, en manos de la usurpación ilegal británica. Ambas dos aspiran, y nosotros tres, aspiran a ser la puerta de entrada a la Antártida. La puerta de entrada natural de la Antártida es Ushuaia, porque ofrece muchas más ventajas que las otras dos, que no las voy a decir ahora para no develar información al enemigo, pero nosotros tenemos por lo pronto una ciudad importantísima, una ciudad
hecha y derecha, Sí. no un pueblito, con todo lo que ello significa y donde se puede abastecer logísticamente a cualquiera de las personas que tengan ahí. Le voy a decir un dato mínimo. Cualquier persona en la Antártida, general, en la Antártida, que tenga un problema médico, qué mejor lugar que para atenderse que Ushuaia. O sea, le estoy ofreciendo un negocio, digamos, si quieren mirarlo desde ese punto de vista. Sí. Un centro de alta complejidad donde se puedan atender todas las personas que trabajen en la Antártida, sean de Noruega, de Japón, o de Chile o de la Argentina. Entonces, una sola cosa voy a decir, por eso solo, porque hay muchas cosas más que nosotros las tenemos estudiadas. Nuestro norte está en el sur. Eso era una vieja apotegma, nosotros tenemos que mirar ahí nuestros espacios geopolíticos vacíos, nosotros tenemos que resolver nuestro problema soberano. Nosotros tenemos el 25% del territorio ocupado por una potencia extranjera. No puedo hacer nada en política que se desentienda de estos principios básicos. Perfecto. Además, nuestra política de defensa, sobre todo en las últimas 3 décadas, ignora las hipótesis de conflicto, las hipótesis de confluencia que están previstas en la legislación o que históricamente se contemplaban, porque cómo un país en un estado de indefensión, de deterioro cada vez más marcado, puede desconsiderar una hipótesis de conflicto teniendo gran parte de su territorio ocupado. Claro, yo como digo, Carlos, totalmente de acuerdo, yo digo, no hay una hipótesis de conflicto, hay un conflicto. Claro. No, ni siquiera tenemos que estudiar, que otras pueden ser hipótesis de conflicto. Claro. Pero acá está la banderita colgada de la potencia enemiga usurpadora y no hay nada que conversar, digamos. Y va ampliándose cada Y vez va más sobre el litoral marítimo. va corriéndose argentino. a expensa Claro, nuestra, claro. ¿sí? Con nuestro beneplácito o con soluciones inicuas como la del Winnie Pooh o estupideces que se le ocurren a algunos de forma totalmente ignota. Acá hay que sentarse a conversar, que cumplan con la resolución de las Naciones Unidas, Claro. Nada más. Pero yo no estoy patoteando ni nada por el estilo. Hay que cumplir con la resolución de las Naciones Unidas. ¿Por qué lo escondemos debajo de la mesa? Claro. En 1960 y 1965 hay dos resoluciones claras que dicen que la Argentina debe negociar con Gran Bretaña y ni siquiera conversar. Sí. O sea, ni siquiera conversar. Entonces, además que ahora nosotros tenemos 649 almas de compatriotas argentinos que nos interpelan. Ujú. Entonces, no podemos transigir en esto, no podemos dejar esto guardado en un cajón. Para mí es un cambio de vida desde 1982 en adelante. Hay 642 argentinos que dieron su vida por esto. No nos podemos permitir ni esto de ceder en nuestras soberanías. Y paradójicamente esa fecha que para nosotros es tan cara, tan importante a nuestros sentimientos patrióticos, marca un poco también la degradación de la Argentina, pero a la vez es una de las pocas causas que unifica a todo el pueblo, ¿no? Donde no hay grietas. Es así, gracias a Dios es la causa que unifica a los argentinos. Esto es total y tenemos que, en el buen sentido de la palabra, usarlo. Y no solamente a la Argentina. Esto es una causa de Hispanoamérica, ¿sí? Es una causa de, como decía el brigadier García Cuerva, esta fue la última gran batalla del orden hispano-católico contra el orden mundial. Sí. Esto yo lo repito, celebro esa frase, la comparto, lo felicito al brigadier García Pueblo, piloto de Canberra, héroe de Malvinas, que tuvo esta visión trascendente. El otro día yo estuve en Cartagena en un congreso sobre la hispanidad y lo compartí con todos los hermanos hispanoamericanos, esta visión de que la causa de Malvinas es una causa de toda Hispanoamérica, toda Iberoamérica. Y toda Iberoamérica estuvo detrás de la causa de Malvinas en el 82. Los pueblos, aunque no los gobiernos, como siempre. Los pueblos. Sí, sí. Y una nota de color que dice esto, fíjese la diferencia ideológica que había entre Belaúnde Terry y Galtieri, uno de un modo de pensamiento y otro de otro. Sin embargo, el presidente Belaúnde Terry se despojó de cualquier ideología de tipo político o partidocrático y apoyó incondicionalmente a la Argentina. Totalmente. Con fuerzas armadas. Sí, señor. No fue palabra solo, fue con fierros. Entonces, esto marca que trasciende
el orden de lo puramente temporal, ¿no? Bueno, hacemos un alto y ya volvemos, como Gracias. se decía antes. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos. Y yo diría de volver a la situación internacional, sobre todo al conflicto Ucrania-Rusia. ¿Cómo ve usted hoy el presente de ese conflicto? Bueno, a lo largo de estos años estuvimos investigando, estuvimos siguiendo. Me parece que sería pertinente que hoy les cuente cómo estamos ahora, ¿no? En la situación. Bueno, vamos a mostrar ahí como... La verdad que este dibujo esta foto trata de mostrar ahí, esos hombrecitos son todos los aliados, la Alianza Atlantista, la OTAN, la Unión Europea, Canadá, que abren una puerta, ¿no? Están abriendo una puerta y detrás, que la puerta es de Rusia, ¿no? Y detrás de Rusia está las banderitas que se ven ahí escondidas, esa alianza entre China, Irán y Corea, que es una alianza ya solapada, ¿no? Digamos, estamos viviendo una situación. Y por otro lado, esos boxeadores que están peleando representan aparentemente los que están peleando directo, que se están dando mano a mano, el que recibe los puños, son Ucrania y Rusia. Bueno, siempre, como dije, Ucrania absolutamente apoyada en todo sentido por la Alianza Atlantista y representada ahí por Gran Bretaña. Entonces, la guerra hoy se da en ese sentido. Es la OTAN contra Rusia y del otro lado la alianza que hemos visto. Vamos a la siguiente. Bueno, es una guerra larga y restricta, le llamo yo, en el sentido de que ya llevamos, es una guerra larga, porque una cosa es una guerra corta, otra guerra larga. La guerra larga tiene otras implicancias. Esta implicancia de la guerra larga vemos el otro día cuando hubo un cambio de ministro de Defensa, ¿sí? El ministro en Rusia, el ministro Shoigu pasó, después de 12 años en el Ministerio de Defensa, pasó al Consejo de Seguridad, no como dicen acá en la Argentina, degradado, qué sé yo, toda información totalmente falsa, digamos, pasó al Consejo de Seguridad y el comandante en jefe o el presidente de la República de la Federación Rusa coloca a un economista, un técnico, como ministro de Defensa. Esto nos está dando un mensaje estratégico. Quiere decir, bueno, yo estoy preparando el país para soportar una guerra larga, a largo plazo, tengo que prever las consecuencias económicas y todo. Logísticas. Entonces, vamos a lo que sigue, por favor. Después el otro tema pendiente acá es, no solo es traidor a la verdad quien dice lo falso en vez de lo verdadero, sino quien no dice libremente la verdad que conviene sea proclamada, o no defiende libremente la verdad que reclama defensa. Esto lo decía San Bernardo de Claraval y tiene alusión a todo lo que pasa en esta
la que yo llamo la niebla de la guerra 2.0. La niebla de la guerra que todo lo confunde, lo oculta, claro. como decía Clausewitz, esa niebla de la guerra que le impedía al comandante ver ese combate, porque en la época que habla Clausewitz era la época de la pólvora, de los caballos, el galope generaba un humo ahí que no permitía que nadie vea. Bueno, yo los traspolo y la prensa actual es la que impide esta Es la que produce visión, esa. produce esa niebla de la guerra. Vamos a Matías a ver qué sigue. Adelante, sigamos. Hay demasiadas analogías inexactas con la Segunda Guerra Mundial, digamos, presentar simplista, estos son los errores más comunes que se ven, presentar que Putin es Adolfo Hitler o que Zelensky es Winston Churchill, ni una cosa ni la otra, no lo es, ni siquiera un escenario de la Segunda Guerra Mundial es posible. La Segunda Guerra Mundial terminó con la bomba nuclear, las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Estamos en otro escenario totalmente distinto al hacer aparición del artefacto atómico. Esto cambió la situación, si bien algunas alegorías se pueden hacer en cuanto a la parte táctica o a las operaciones en el terreno, como decíamos antes, hablar de algunas técnicas, no es posible comparar toda la guerra con la Segunda Guerra Mundial. Vamos a lo que sigue. Y al respecto de esto que están promocionando desde los medios de comunicación, de la posibilidad de que Rusia use bombas atómicas y todo eso. Bueno, el tema del nuclear es un tema, como digo recién, es un tema que está presente. A la sazón, los primeros que hacen uso de esta amenaza son los británicos con la efímera primer ministro Tass en las declaraciones del año 2022, avanzado el 2022, la primera que saca y pone en la mesa el tema nuclear, si ustedes lo pueden buscar, esto que estoy diciendo no es público, es a la sazón siempre los amigos británicos que amenazan con el uso de armas nucleares tácticas. En la historia universal, hasta ahora, los únicos que han usado un arma atómica no han sido los rusos. Sabemos quiénes han sido, contra dos poblaciones civiles católicas, ¿sí? Arrasadas. Entonces, es parte de la niebla de la guerra, Hugo. Estamos en parte de la niebla de la guerra. Nosotros recibimos información sesgada. Recibimos información sesgada. No tenemos la carta completa, pintada. Recibimos información de lo que se llama, yo llamo ese occidente opulento, conformado por Estados Unidos, sus aliados, Europa, Occidente, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia. Ese occidente vende un producto. Vende un producto y vende un discurso y un mensaje. Y todo el resto o compramos o en otros lugares, como hay otras ecumenes, como la de origen árabe o como la de origen chino, que son 1.000 millones, y la hindú, que son 1.300. Entonces, toda esa esas ecumenes también tienen su discurso, que acá no llega. Claro. Que acá no llega. Perfecto. Bien. Sigamos un poquito. Bueno, hay que rescatar en nuestros análisis y hay que leer a Clausewitz, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de la estrategia nacional, hay que ir a los pensadores clásicos, y si hay un clásico en el tema del estudio de la estrategia y de la guerra es Carl von Clausewitz. Entonces, muy citado, pero poco leído. Clausewitz es un autor que yo pude interiorizarme más, había leído algo en la escuela de guerra, como podía cuando era alumno, y después cuando voy destinado a la República Federal de Alemania, me empiezo a introducir un poquito más en Clausewitz, buscar información y bueno, y empiezo a investigar, y cuando llego a la escuela de guerra como director trato de imponerlo como un tema de estudio. Digamos, es un tema importante, es complejo Clausewitz, pero es vital entenderlo y tiene una actualidad, no con el tema de los cuentos de la guerra de Napoleón, sino mirándolo
profundamente, como le pensamiento estoy diciendo estratégico, esto de la de niebla, poder exactamente, ver materializar. más allá de la niebla. Conceptos, Claro. estudiar los conceptos. Y nadie ha tratado más profundamente esto. Después ha habido comentaristas y qué sé yo. Así que si querés seguimos adelante. Bueno, dale. Bueno, esto al principio de la guerra, Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dice esto: la situación actual es histórica. Hay una batalla, ¿cómo será el nuevo orden mundial? Sigamos la que sigue también. Perfecto. Pero no es él solo. Por el otro lado, Sí. Anthony Blinken, del otro lado, dice lo mismo. O sea, nos están declarando las dos partes que acá estamos yendo de un mundo unipolar, donde después de la caída del muro de Berlín, donde había un imperio de casi 20 años del eje anglo-norteamericano, ¿sí? Gobernando los destinos de los países, imponiendo gobiernos, sacando gobiernos. Bueno, acá ahora se está debatiendo por la bipolaridad o la multipolaridad. Usted me pregunta cómo va a terminar, no lo sé, está en desarrollo. Somos espectadores de un partido que estamos en el minuto 38. ¿Sí? Estamos en un minuto 38, usted me pregunta cómo va a terminar. Bueno, yo puedo aventurar, como veo jugando, ¿sí? Usted se sienta en el Monumental y empieza a ver y dice, listo, yo veo que va por acá la cosa, puede ganar. Pero bueno, puede aparecer un penal, puede aparecer... Lo que está en juego estamos ahora, estamos en eso, está la pelota ¿Cuál será rodando. el orden mundial en los próximos 50 años? Avisoro, me animo a, como digo, siempre anticipatoriamente, porque también hay que decir alguna opinión jugada, vamos a un nuevo orden multipolar, digamos. Yo vislumbro una multipolaridad que a la Argentina a la sazón le conviene. ¿Está bien? Yo ahora me pongo la camiseta y el interés nacional. Entonces a la Argentina le conviene. Nosotros estuvimos y estamos debajo de la égida de un hegemón, ¿sí? Que este juego de poderes, si uno es inteligente, si uno es hábil y tiene estrategas y no payasos, ¿sí? Puede jugar adecuadamente. O sea, hay condiciones favorables que la Argentina puede aprovechar en estas circunstancias. Seguramente, pero si usted tiene un nulo gobernando o una serie de nulos, no van a conseguir nada. Claro. Digamos, 0 más 0 es 0. Sí. Ahí pasa también la clave, digamos, el gran desafío que tiene la Argentina, no solamente a nivel de su dirigencia, sino también a los sectores que interpelan, los sectores influyentes de la sociedad, determinar la prevalencia del interés nacional por sobre las influencias ideológicas, ¿no? Totalmente. Puede ser, Tenemos que despojarnos de eso. Sí. Vamos por la unidad argentina, por ese camino, ¿no? El interés nacional es lo que prima. La soberanía, concepto de soberanía, concepto de autodeterminación. Esos son como ejes o como la prueba de la división cuando éramos estudiantes. Bueno, si usted entra dentro del eje soberanía, autodeterminación, vamos para adelante. ¿Me entienden? No vayamos a chiquitaje. Ahora, todo lo que atente contra la soberanía y la autodeterminación de la Argentina no es sano para la Argentina. De acuerdo. Es un razonamiento Muy simple, claro. simple, Sí, sencillo. sí. Son reglas básicas que yo digo que las puede aplicar cualquiera. La deuda externa que veíamos el otro día, esa deuda externa, ¿atenta contra la soberanía? Pregunta número 1. No hay ninguna duda, se autocontesta. Sí. ¿Atenta contra nuestra autodeterminación? Totalmente. Sí, nosotros somos dependientes. ¿Sí? Si usted está endeudado conmigo, usted es dependiente de mí. Usted no, ¿por qué se va a tomar ese vaso de coca si me debe a mí tanta plata? Sí, no hay libertad posible, no hay vida digna posible, no hay soberanía, no hay... Sí, y derrama en el bienestar del pueblo. Por eso, y no hay derrama libertad. en la gente. Entonces, estamos condicionados a poderes internacionales, supranacionales, que están en esta guerra, están en juego y están a la luz. Si quieren... Bueno, la otra cosa que escudriñamos en este libro y en nuestros artículos, que la guerra clásicamente era primero el ejército, el hombre contra el hombre, el palo, la flecha, la infantería, ¿sí? La infantería, la caballería, después el lanzamiento. Bueno, eso fue la guerra inicial, el dominio marítimo también casi paralelo, ¿no? Justo en el mar el hombre usó la guerra naval y terrestre, por años, por siglos, por años y por siglos, fueron los dos dominios clásicos, el que está en verde y el que está en azul.
Sí. Después, más o menos, después de la era napoleónica, podemos decir, después de la era napoleónica empieza a aparecer el dominio aéreo. Napoleón, raro que no vio el tema del globo aerostático, ya estaba y no lo vio de todo claro, pero bueno, ya empieza a aparecer el dominio aéreo, eso es un tema técnico de la Fuerza Aérea. Sí. Empieza a aparecer el dominio aéreo con una gran preponderancia, con la doctrina Dowett y todo eso. En la Primera, Segunda Guerra Mundial tiene su desarrollo explosivo. Bueno, la Guerra de Malvinas fue determinante, la guerra aérea. Y empieza a aparecer en esos años ya el dominio del espacio. Acuérdense que teníamos satélites, en ese momento del 82 solamente 2 potencias tenían satélites. Los satélites norteamericanos que ayudaban a Gran Bretaña espiaban a la flota nuestra, espiaban nuestras posiciones defensivas, le marcaban los blancos a los británicos, esto no hay que olvidarse, claro. Le marcaban los blancos, y ya aparece el dominio del espacio que está arriba de los 100 kilómetros de altura, hoy está en juego, y después aparece allá por la década del 2000 con un ataque de Stuxnet, un virus a una central atómica iraní. Empieza a aparecer lo que se llama el dominio ciber o la ciberguerra, el ciberespacio. Bueno, hoy en la guerra de Ucrania está todo esto, en ese esquema, todo juntito adelante. Está todo junto y se le agrega Lo cognitivo. el dominio cognitivo por la mente, que es este tema Sí, que a mí me tiene ocupado, que es el tema de la batalla sobre la mente de la gente, que es a través de las redes, del diario, de las fake news y toda una técnica. Bueno, esto es lo que se desarrolla en estos ejes. Clausewitz, el multidominio, la estrategia, es lo que yo desarrollo semana a semana en la prensa y trato de marcar un camino hacia dónde hay que ir. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, y la guerra, además, esto es lo que tenemos que entender, se mueve en 4 niveles. Además de todo esto que dije, hay 4 niveles. La estrategia nacional, donde está la política nacional, que es el poder nacional, el que coordina todos los otros estrategias sectoriales. Entonces, la estrategia nacional coordina la estrategia económica, la estrategia militar, la estrategia diplomática, la estrategia educativa. O sea, hay un gran director de orquesta que es el estratega nacional y después la estrategia militar. En este caso estamos viendo en la guerra el estratega militar. Y después está el estratégico operacional, que es el arte del general, que es el que está al cargo de los combates y de las batallas. Es el que dirige, el que le pone el arte, la creatividad. Y dice, bueno, ataquemos con una maniobra envolvente, con una maniobra de ruptura. ¿Me entiendes? Todo eso es el... Y después está el nivel táctico, que es el nivel de las realidades, donde el tanque se enfrenta al pozo, a la mina, al dron. Entonces, estos son los niveles que estamos viendo. Bueno, para ver la guerra... Bueno, la guerra tuvo todas estas etapas, llegamos hasta la actitud ofensiva rusa, que empieza después de la gran anunciada y fracasada contraofensiva ucraniana. Vamos adelante. Ahí está. Y a partir de ahí, Ucrania pasa a la actitud defensiva. Desde que fracasa su gran ofensiva ucraniana tan mentada y que iba a ser arrolladora y que iban a tirar a los rusos para atrás. Y Rusia lo frena totalmente. Exactamente, con los Abrams, etc. Y entonces ahora estamos en esa etapa 8, que es una etapa ofensiva, adelante, donde está Rusia en esta situación. Estamos en una clara actitud ofensiva, donde Rusia está preparando, a mi entender, esto estoy apoyado en un pensador austríaco, que es el coronel Reisner, que escribe muy objetivamente, a pesar de vivir en esa Europa que yo hablo, tiene la grandeza de la objetividad, está marcando claramente lo que yo coincido, donde hay una actitud operacional ofensiva de Rusia contra una actitud claramente defensiva por ausencia de hombres, por ausencia de medios, por ausencia de munición, por desgaste de Ucrania. Estamos en esta situación. Salvo en Crimea, ¿no? Por lo que veo ahí. En Crimea hay intentos de acciones ofensivas, ¿no? Ese es el cuadro que él presenta. Hay un intento de acciones ofensivas a través de drones, a través de proyectiles que están en alcance.
de ataque sobre el mar. Exactamente. Sí, sí. Pero no llegan, ahora le explico por qué. Sigamos la que sigue. Bueno, vamos entonces a ver con una placa solamente cada uno de los niveles. A nivel estratégico, ¿qué estamos combatiendo ahora? Ahora estamos viendo cómo Rusia sistemáticamente ataca todos los puntos estratégicos de Ucrania, sí. Su infraestructura crítica, lo que se llama la infraestructura crítica, con su gran potencial superior a la OTAN de misiles, drones, con esta... Centros de generación de energía. Todo esto está en superioridad clara tecnológicamente Rusia en este momento. Y están siendo atacados, ¿por qué? Porque a mi entender, yo creo que Rusia está preparando una gran ofensiva de verano. Como ustedes saben, ahora se viene el verano, Sí. y estamos en una carrera contra el reloj. Estamos en lo que se puede decir un punto culminante, porque las armas, los 61.000 millones de dólares que fueron prometidos por Estados Unidos, no son automáticos, no se proyectan directamente sobre el campo de combate, y Rusia está avanzando en forma progresiva, lenta, pero preparando una gran ofensiva vamos a la que sigue, por el despliegue. Bueno, como verán ahí, en las distintas líneas tienen los distintos ataques, que esto fue el 11 de abril, sin prisa y sin pausa, todos los días se suceden este tipo de ataques. En celeste los drones, en rojo los misiles supersónicos y proyectiles, ataques de fuerza aérea, o sea, todo esto va a desgastar Y va sobre el centro de Ucrania, ¿no? Y bueno, desgasta... Casi toda la geografía. Claro, casi toda la geografía ucraniana, y desgasta toda su capacidad logística y de apoyo. Claro. Entonces va a buscar ahí debilitar el potencial bélico en ese sentido. Vamos a la que sigue. En el nivel estratégico operacional, bueno, vemos claramente que Rusia está en una superioridad de medios. Ahora Rusia, cuando partió de una inferioridad de medios, está en 500.000 hombres en el teatro de operaciones que está ahí marcado, en color rojo, obviamente. Tienen ahí los distintos ejes operacionales en desarrollo en este momento. Todos los ejes operacionales. ¿Y qué está buscando operacionalmente en este momento Rusia? Con esos ataques lentos, pero avances seguros y firmes, atraer las pocas reservas que le quedan que es lo que haría cualquier comandante. Atrae las reservas, porque si usted no tiene reserva, no puede reaccionar. La reserva sirve para, enmendar cualquier tipo de error en el frente. Entonces, en este momento, lo que está haciendo Rusia es tratar de que Ucrania empeñe sus pocas reservas, materiales y de recursos humanos. A la que sigue. Bueno, en el nivel táctico está por pequeños avances y seguros, está comiendo y avanzando Rusia en este momento. Yo estoy contando la situación a estos días. Sí. Y el uso y el empleo de su gran arsenal de drones que ha conseguido con su alianza con Irán y con Corea, y también de bombas hasta de 3.000 kilos que producen una devastación impresionante. Una bomba de 3.000 kilos es una cosa que eran bombas viejas que le han hecho una adaptación con un GPS y tiene cierta direccionabilidad. O sea, Rusia se ha logrado la resiliencia, ¿no? Lo que se llama, ha logrado sobreponerse. 2 años de guerra le han servido como experiencia de combate. Entonces, ¿Qué tiene que ver esto que que nos llega a través de la información de los diarios de que Estados Unidos ha autorizado el uso de misiles sobre territorio ruso? Bueno, eso tiene importancia porque en cómo lo tenemos que medir. Hay una escalada del conflicto. Rusia, Estados Unidos desde el principio, y como lo hace con las otras guerras de los otros frentes que tiene, va regulando. Porque si no también, ustedes pónganse del lado del comando norteamericano, son muchos frentes, ¿sí? Y los recursos, por más poderosos que uno sea, son siempre finitos. Sí. Entonces, a mi entender, ha ido regulando la escalada del conflicto.
Primero que te entrego los HIMARS, no te entrego los HIMARS, que entrego los F-16, no entrego los F-16, los Storm Shadow, va regulando la intensidad del conflicto, como también sucede en el conflicto de Israel e Irán, con Hamas. O sea, va regulando y es un poco el que va acelerando los frenos, porque si los disparadores se le escapan, Taiwán, China, ¿no? Tiene que ir regulando todo este escenario. Eso por la presencia global de Estados Unidos. La presencia global de Estados Unidos. Es la primera potencia global de... Pero tampoco puede permitir que una variable se le escape de tal manera. Obviamente. Entonces, esto, vamos a la placa siguiente, tiene que ver, y va a tener importancia, la que sigue, por favor, va a tener que ver en esta guerra de desgaste, esto se llama una guerra de desgaste, donde prevalece la artillería y los drones y los misiles de largo alcance y producen un desgaste. Pero vamos a la pregunta de Hugo, sigamos. Ahí está. Los sistemas de precisión suministrados por la OTAN están siendo sorprendentemente disminuidos su precisión debido a la interferencia rusa. Rusia se ha perfeccionado mucho en la guerra electrónica y le interfiere casi todos los proyectiles. Vamos a la que sigue. Y ahí está, las fuerzas rusas se han expandido, estamos cerca de 510.000 hombres en el teatro, ahí tienen la cantidad, 510.000 soldados, 3.000 tanques, 7.000 vehículos de infantería, tenemos piezas de artillería, es una cosa impresionante. Y ahí tienen en Moscú, la exposición del 9 de mayo del 24, la exposición de los trofeos de guerra obtenidos en el campo de combate, que están siendo expuestos pero no solamente es una exposición, detrás de esto está la inteligencia que hace explotación de la información para ser usada para las propias para perfeccionar los propios sistemas. Porque esos dos vehículos blindados, el Leopard de origen alemán y el Abrams norteamericano, eran presentados como de avanzada, invencibles prácticamente. Exactamente. Eso acabo de terminar en mi próximo artículo que sale el lunes, así que si tienen ganas, leanlo. Vamos a la que sigue y va la respuesta, creo que... Ahí tienen la situación al día de hoy, que se ha abierto un frente en el norte, norte, que es ese que acabo de ver. Esta información es, yo la sigo desde el Ministerio, yo sigo muchas fuentes, ¿no? Pero el Ministerio de Defensa francés es un poquito más objetivo que el inglés, donde si ustedes leen los puntos de todos los frentes, frente norte, frente noroeste, frente centro-este y frente sur, está claramente en una actitud ofensiva de avance de Rusia. Entonces, vamos a la que sigue. Ahí está. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita Ucrania? Necesita todo, ¿sí? Necesita más infantería. ¿Qué tenemos en presencia ahí? La Rusia tiene más infantería, más tanques, tiene mayor poder de interferencia, ¿sí? Mayor artillería. Estas son las grandes ventajas de Rusia sobre... y con respecto no sé si está en la placa que sigue, pero quiero contestar la pregunta de Hugo y no evadirla, el tema de los ataques van a tener que ver, y usted los tiene que dimensionar, si afectan la ofensiva rusa. En la medida, porque hay muchos ataques que se producen hasta ahora en forma de sabotaje, como decía recién Carlos, o en forma de... Lo de Crimea, que citaste vos, por ejemplo, es el ataque al puente de Kerch, todos estos hechos son importantes, son atentados, son sabotajes, son lo que yo llamo la guerra irregular, que está presente, la guerra de partisanos, que también está presente, y la toco en el libro, es esa guerra de guerrilla que uno hace, como lo hicieron los españoles contra los franceses en la península, o como lo hicieron los mismos rusos contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa guerra... Pero por sí sola no gana la guerra. No. Lo mismo que estos bombardeos a larga distancia o estos ataques a larga distancia, por sí solo no gana la guerra. Nosotros vamos a ver si tienen un efecto, pueden tener un efecto destructivo, pero van a tener importancia en tanto y cuanto afecten el desarrollo de la operación, exactamente. Los grandes objetivos. Los grandes objetivos. ¿Sí? Entonces nosotros hundimos muchos barcos de Gran Bretaña, para tener un ejemplo claro, pero no logramos impedir el desembarco de San Carlos. ¿Está bien? Claro. Esos son hechos de la realidad. Sí, bueno, listo, Argentina sí, la verdad que... Pero bueno, fue tanta la fuerza arrolladora que no pudimos, digamos, detener en San Carlos
una flota entera bajando en San Carlos. Entonces, esto no sé si se entiende Sí, mi concepto para que la gente tenga una lectura clara de qué significan estos mensajes. También hay muchos mensajes, nosotros estamos jugando contra el tiempo, acuérdense. Estamos jugando a la elección, acá se ha convertido en una cosa existencial. Entonces me parece a mí, también haciendo prognosis, que alguno de los actores tiene que desaparecer del escenario para que se pueda dar una mesa de negociaciones. Hemos llegado a tal nivel de compromiso, uno ya desapareció del escenario, que fue el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, que fue Zaluzny, lo mandaron de premio de embajador a Londres. ¿Sí? Esto significa que salga alguien del escenario. Bueno, Zelensky es lo que se rumorea en Europa hoy, que es uno de los que... Bueno, por eso digo. Sí. Entonces, si usted me apura, Putin lo veo yo saliendo del escenario y la verdad que no lo veo. Y si lo veo, y si pasa algo que yo no me imagino, la segunda línea, agárrense muchachos, porque es bastante más halcona que la otra. Entonces, de acuerdo a lo que yo veo, ¿no? Y acá y en algunos actores, ahora se va a producir un cambio de gobierno, es muy probable, que a eso están jugando en los Estados Unidos, ahí sale otro actor, entra otro. Entonces sería el momento de acomodar las cargas para a ver si nos sentamos a charlar. ¿Sí? Claro. Digo yo, es una excusa, todo va a ser presentado. Todo va a ser presentado muy polite, muy lindo, sí. Pero estas son mis crónicas anticipatorias. Muy bien. Gracias. Bueno, excelente. ¿Queda alguna otra pregunta, Carlos? No, un poquito lo que decíamos hoy mientras estábamos en el interludio, ¿no? Argentina, ¿cómo le impacta la guerra de Ucrania el posicionamiento que fijó, ni siquiera es estratégico, pero digamos el posicionamiento que fijó hoy el gobierno argentino, gobierno de Tener? Para mí es meterse, como digo yo, en camisa de 11 varas. Comprar un conflicto gratuito. Hay que observar muy bien esto que está sucediendo, la presencia y el intercambio entre los presidentes es una cosa para tener en cuenta. Digamos, yo lo estoy observando, no quiero adelantar ningún pronóstico, pero lo observo con mucho detenimiento. Hay gente que lo está observando, no somos todos ciegos, tengan en cuenta eso. Hay un acercamiento excesivo y como siempre la Argentina tratando de estar en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, lamentablemente, nada, es una señal de alarma. Pongo una luz amarilla en esto y reclamo la sensatez, y vuelvo a repetir, pongan todo bajo dos paraguas: la soberanía nacional y el interés nacional y la autodeterminación. Tanto en cuanto me limita o me constringe a si yo estoy en un lado o estoy en el otro. Entonces, la Antártida, las Islas Malvinas, ¿qué conseguimos a cambio de este alineamiento? ¿Conseguimos algo o no conseguimos nada? ¿O es gracias a su graciosa majestad que hacemos todo por simpatía? Tampoco soy iluso y me doy cuenta que es por simpatía. Acá siempre hay intereses detrás. Entonces, yo pongo luz amarilla, llamo la atención, hay gente que piensa, hay gente que lo está mirando, no somos todos rebaño, no vamos todos como corderito, entonces no quiero aventurarme, pero a buen entendedor, poca palabra. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Y cuando volveremos a mirar el programa con muchísima atención. Muchas gracias. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Con este resiste que supe heredar, conocer quién no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no.